Qué gusto volver a verlos, Jenny, Betsy, Alejandro, Kevin, Edson. Espero que hoy igual la sesión sea tan fructífera como aquella que tuvimos ayer. Igual si es que hay alguna otra duda, cuestión que surja durante el desarrollo de la sesión, por favor, no duden en utilizar el chat de nuestra reunión y con gusto lo vamos a poder resolver. Entonces, ya estamos logrando visualizar. No sé si de repente se les permite, no estoy segura si les permiten aún compartir el link para que ingresen más personas, puedan hacer la sugerencia y puedan tener más personitas que si gusten, que puedan apreciar el curso y aprender junto a ustedes. Entonces, bien, voy a comenzar a expandir acá. Como ven, tenemos lesiones traumáticas y fracturas. ¿Estamos bien? Sí, sesión 4, ok. Entonces vamos a iniciar con lo que es respecto al concepto de lesión traumática. Bien, ¿qué tal, Betsy? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ya los veo. Muy bien, vamos a comenzar dando parte del preámbulo y algunos que otros ejemplos necesarios para que ustedes puedan comprender de ahí en adelante la teoría, que de cierta forma tiene que parecerles para ustedes lo más práctico posible y este tema no les resulte ser difícil, al igual que el de ayer. En este caso, parte del concepto, pues vamos a definir que aquí le decimos nosotros lesión traumática. Cuando observamos nosotros en primer momento esta imagen, ¿no? Vemos que hay una persona que se está atendiendo, en el cual le han colocado ya el vendaje. ¿Recuerdan ayer que hablamos de heridas y hemorragias y los pasos que involucra? Primero hay una herida, luego pasábamos a un periodo en el cual ya se iba haciendo la limpieza de la herida y después pues ya se iba colocando las vendas para protegerlo con el vendaje. Entonces, recordando esos pasos, situación primera, herida, luego de la herida, hacer la limpieza de esta herida bajo los pasos correctos y después, en caso que la herida fue más compleja, hablábamos de hemorragia. Decirle cómo paramos la hemorragia, cuál es la característica del sangrado de la hemorragia y una vez parado este proceso, recién hacíamos la limpieza, recién colocándole los partecitos con las gasitas y el último paso era cubrirlo con las vendas, ¿no? Mencionamos los tipos de vendaje. Ahora estamos en este escenario. Miren, ya tiene las vendas, ha llegado a un centro hospitalario, probablemente le va a comenzar a preguntar cómo surgió este evento, quién le realizó de repente la ayuda, cómo fue, qué sucedió, todas las preguntas posibles. Entonces, ciertamente estamos en este escenario. Ahora, si existe aquí ya un daño anatómico, es decir, un daño a las partes, en este caso a nivel de la rodilla, o incluso funcional, de repente incapacita que la persona pueda caminar, quizá por el daño a la rodilla, incluso ocurrió que la persona no pudo caminar y tuvo que irse en silla de ruedas. ¿Quién pudo haber provocado este evento? Puede ser incluso desde un daño tanto físico, tanto químico o tanto mecánico. Es decir, por fuerzas, incluso también por uno mismo, por tanto una caída o por situaciones que involucren hasta accidentes de tránsito. ¿Cuáles son los tipos? Entonces ahora entramos a especificar los tipos. Tenemos lesiones tipos, aquellas que son cerradas. Recuerden el término que les decía, la formación de moretones tipo abultos, tipo bultos enrojecidos con tonos medios verdes, moraditos, que se pueden dar a formar, pueden ser en áreas de tipo la zona de los brazos, de la parte de las piernas, el pie. Entonces vemos más un poquito bajo ese escenario cuando hablamos de los tipos de contusiones, pero viendo por la parte de lo que observamos,
decimos tanto formaciones tipo hematomas. Esas formaciones tipo con bolitas rojitas que se dan, algo como de ese aspecto. Entonces, si más o menos de repente vemos ese tipo de situaciones, más sobre todo en niños que usualmente están en constante actividad, a veces están con un juguete nuevo, se caen, sufren accidentes, más para prepararnos para estos casos. A veces vienen llorando y tienen tremendo hematoma que puede incluso darse el golpe a nivel de la cabeza. Por eso, por ejemplo, en casos de manejo de bicicleta, accidentes de ello, tienen protectores en zonas estratégicas, tanto en la zona de la cabeza como un casco, como también en zonas como a nivel del antebrazo, protección a nivel del antebrazo y también protección a nivel de la rodilla. También hay lesiones abiertas, las lesiones que también por estos propios de los accidentes dados, siguiendo el ejemplo en el caso de niños, tenemos lesiones abiertas que pueden ser producidos hasta formar heridas abiertas, como en las fotitos que logramos apreciar más ayer, en el cual se apreciaban esas lesiones un poco más media enrojecidas, con leves sangrados, hasta situaciones que llevaban hacia una hemorragia. Y ahora vamos a ver las lesiones que de cierta forma son un poco más tediosas, de que no queremos que sucedan, porque son lesiones que para estos casos ya tiende a llevar un tratamiento mucho más a largo plazo, basándonos tanto en fracturas que pueden darse internamente, es decir, sin romper la piel, fracturas dentro, o el cual también se le dice como fracturas cerradas, o también las fracturas expuestas. Bueno, en algún momento viéramos un accidente de tránsito o un accidente X en la calle, cualquiera que haya surgido el evento, pues dase a que las fracturas, en este caso, vemos que el hueso sale a través de la piel y apreciamos todo ese escenario donde vemos fracturas, sangrados, en situaciones conjuntamente con la que desde el inicio hemos venido trabajando. Entonces, por ello, en base a ejemplos, tenemos que puede ser provocado por golpes, por caídas, por accidentes de tránsito, bajo estas situaciones. Ok, entonces vamos a seguir ampliando mucho más en base a las fotos o experiencias que hemos visto a lo largo de estas presentaciones. Aquí tenemos algo importante, hablándose de las famosas contusiones. Las contusiones, como ven, tienen esta forma característico donde se aprecia pues esa manera de presentar los colores muy marcados, como vemos aquí, que de repente en algún momento nosotros no hemos tenido este tipo de lesiones en nuestra zona de la rodilla, ¿no? Esta lesión que de repente nos trae recuerdos cuando en algún momento hemos, por ejemplo, manejado una bicicleta, sufrimos una caída por el momento que estamos aprendiendo a manejarlo, o de repente estábamos ayudando a cargar algún tipo de material o en alguna otra actividad que involucre justamente hacer un esfuerzo físico. Entonces, netamente, este tipo de presentaciones ya nosotros los vamos a hacer mención como contusiones. Y si notan, incluso por aquí también tiene un tipo de contusión en el área de la zona del muslo. Entonces, bien, esta contusión va a ser causado porque ha surgido aquí una fuerza externa que actúa de forma brusca sobre esta zona específica del cuerpo. Ha superado la resistencia de los tejidos, pero está respetando la continuidad del epitelio de la piel. Y de esta manera, pues, se va siguiendo, digamos, no está como una lesión abierta, expuesta, sino está como una lesión que se mantiene dentro de una cápsula y se mantiene bajo esa visión.
Entonces da esa impresión de que netamente, oh, sí, ese golpe ha sido muy fuerte. Si lo tocamos un poco, probablemente hasta incluso nos haga recordar cómo es que fue la caída, cómo es que fue el golpe y puede repercutir, ¿no? En otros puntos más. Ok, bien. Entonces voy a ver, alejar la imagen un poquito más aquí para verlo completo. Entonces, como vemos, parte de las contusiones tiene ese tipo de características, ¿bien? Miren, medio verdoso, medio morado, o tanto amarillo en las zonas que están aquí remarcadas. Técnicamente, ¿por qué se ve tanto rojizo? Porque recuerden que si observamos incluso en esta persona, tiene bastantes venitas vascularizadas, miren, presente. Entonces, literalmente toda la parte de nuestro cuerpo tenemos nosotros venitas, vasos, capilares, etc., que ayudan o forman parte de la red que conforma la circulación. Permítanme, por favor, un momento. Voy a acomodar mejor mi cámara. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, ya casi se aprecia mejor. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen. Bien, entre lo que son los tipos, como en este caso, tenemos tanto de primer grado, segundo grado y la de tercer grado. En relación, como observamos en la de primer grado, nótese que fíjense que el tono es mucho más bajito, no se observa como que más remarcado los tonos azules, perdón, los tonos morados, los tonos verdosos alrededor. Entonces son lesiones muy limitadas. Hay un daño muy localizado a nivel de la piel, justamente a nivel de este lado. Aparentemente parece ser la zona que involucra aquí al antebrazo. Eh, Causas principales que podrían desencadenar este proceso, pues puede ser ruptura de vasos sanguíneos pequeños, tantos capilares, y las manifestaciones visibles, pero otra vez, como observamos, es un poco menos notorio en comparación a lo que usualmente hemos visto, como la fotito anterior. Entre las manifestaciones visibles, entonces a esas manchitas rojitas que apreciamos, como puntitos rojitos, le hacen mención como el término, digámosle, tanto el ámbito médico le mencionan como las petequias. Y la zona que se quede como moradita de este aspecto en la piel, le decimos como equimosis. Entonces, vamos a comparar esto en relación a la del segundo grado. En este segundo grado, las contusiones ya implican que aquí ya afectó la ruptura de vasos sanguíneos. Es mucho mayor calibre, porque si vemos la foto, miren, está más enrojecida en comparación a la anterior. Aquí sí se observa ese rojez característico. Entonces provoca una acumulación significativa de líquido y aumenta el volumen de la zona afectada. Incluso es como que más notorio, más abundante, más enrojecido. Entonces como que nos hace ver qué pasó, cómo así surgió ese accidente, ¿no? Y a veces necesariamente hasta incluso en el peor de los casos o en situaciones más extrañas, esta aparición de moretones, enrojecimientos o manchitas rojizas, a veces hasta no tiene tanto que ver con, digamos, esto se formó porque yo me caí. A veces hasta ni siquiera sabemos las razones por las cuales ha aparecido. Entonces, definitivamente pueden ser dadas
en los casos más escasos debido a situaciones por enfermedades tanto a nivel de la sangre, digámosle. Entonces puede ser que produzca ese tipo de lesiones raras otra vez, de apariciones constantes o esporádicas en personas que tengan enfermedad en relación a la sangre. Pero en moretones que de repente ustedes sí reconozcan, sí recuerden por qué ha surgido, pues ahí sí tenemos un motivo, sí sabemos las razones por las cuales está pasando acá. Bien, entonces veamos aquí ahora en relación a la del tercer grado. En el tercer grado dice la contusión presenta una zona central necrótica. Quiere decir que es una zona tipo, digamos, con apariencia negrita alrededor o tanto en el centro. No, nos dice justamente la zona central de la lesión, centro aquí de la lesión, es necrótica, media negrita, llamada escara. Esa característica se le dice escara. Y la escara es la que se desprende finalmente del tejido subyacente. Es decir, el que más adelante la escara, mientras que la herida va cerrando, va sanando, es la que se va a salir después, tanto en el proceso cuando se va dando la formación de la costra. Entonces, este desprendimiento va a provocar la formación de una úlcera. Si es que incluso no tenemos cuidado, probablemente pues no tenemos cuidado, esta zona no va a cicatrizar correctamente, la vamos a retirar, no hemos hecho la limpieza adecuada, más aún, lamentablemente las úlceras puede ser más persistente y el proceso de la úlcera en sí puede crecer, crecer y crecer, extenderse y hacer que la lesión no sane. Entonces tenemos bajo un escenario un poco más difícil. Esto de la presencia de úlceras es tanto más frecuente incluso en adultos mayores, lamentablemente. Y en esos casos, pues por adultos mayores, ustedes saben que es mucho más delicado el poder cuidarlos, el hecho también que es más delicado poder emplear ciertos elementos para poder hacer su aseo en esos casos. Entonces, técnicamente es cuando debemos tener en cuenta todas las medidas de asepsia posibles, necesarias que le permita tener la buena cicatrización, medidas de bioseguridad para poder cuidar la cicatrización de una zona expuesta que está constantemente ulcerada. Muy bien, entonces vamos a repasar. Voy a hacer unas preguntas. Entonces, nosotros, como el caso de primer grado, si yo les digo en la zona del brazo de la persona que quiero ayudar, al momento que yo exploré, observo que hay puntos rojitos, como manchitas, como pequitas rojitas. ¿Cómo le llamo a esa presentación? ¿Recuerdan? La presencia de puntos rojitos, que está aquí descrito en relación al primer grado. ¿Nadie? ¿No recuerdan? Tenemos aquí en la descripción, aquí de primer grado, justamente les decía las manifestaciones visibles que ustedes tienen que reconocer para poder clasificarlos de acuerdo al grado. Igual les vuelvo a mencionar, estas manifestaciones visibles que ustedes van a apreciar en la persona que quieren ayudar, se va a ver las famosas petequias, que son las formaciones de estos puntos rojitos en la zona del brazo, como tipo pequitas. Ahora, que una piel esté morada, tal cual, ¿cuál es la presentación o el nombre que les mencioné? Que si la piel está morada. Ah, muy bien, dice, por ejemplo, de la anterior pregunta, son las petequias, claro que sí. Ahora vamos, si la piel está morada. Muy bien, equimosis, así es. Les hago practicar esto porque a veces cuando llegamos a un ambiente de emergencia hospitalario, ellos como que
van a emplear estos nombres y no te van a decir como que estaba con moretón, estaba rojizo, cosas así, ¿no? Van a emplear sus términos que ellos manejan dentro de este ambiente. Muy bien, entonces ya hemos podido reconocer parte de las primeras presentaciones y recuerden que en el segundo grado se hace más intenso la coloración rojiza adicional por la ruptura de vasos. Y la de tercer grado hay presentaciones tanto en relación al que es más usual la formación de úlceras. Vamos a ver acá la siguiente. Y ahora bien, tenemos en casos de heridas tal cual. Ayer hemos visto en relación a los tipos tanto de objetos que puedan provocar las heridas. Y acá pues tenemos en relación si la herida es tanto abierta o es tanto cerrada. Una herida, como podemos apreciar, sobre todo en el caso de la fotito aquí de la herida abierta, como aquí, es la pérdida de la continuidad de la piel. Es decir, la piel estaba tan firme, tan sana, y de momento a otro un objeto externo ha provocado la apertura y formación de esta herida, que puede ser por agentes tanto físicos como químicos, que también son los que usualmente generan este tipo de lesiones. A la herida abierta, como es este caso, hay una separación visible porque hay una zona abierta o tanto expuesta donde yo puedo ver que la zona está enrojecida, sangrado, incluso de repente, ¿no? Uno no quiere, la herida es tan profunda y he logrado incluso apreciar que se ve como la zona de la grasita, que a veces es la que se me hace mención, la zona de las grasitas que es muy un poquito más de repente para aquellos que no están acostumbrados a apreciar heridas, es un poquito como que más tediosa, ¿no? Ver tanto las capitas y ver la capa de la grasita ahí nomás. Y ahora si la herida es cerrada, en este caso sin lesión visible, la hemorragia se acumula bajo la piel en cavidades o vísceras. Es decir, hay como una hemorragia presente en toda la extensión del brazo, el antebrazo, la zona del muslo, de la pierna, el abdomen, etc. Pero se va a acumular bajo la piel. Puede ser, como menciona aquí, tanto en cavidades como en vísceras. Entonces vamos a ver acá otras imágenes. Entonces tenemos, de acuerdo a ello, clasificaciones por gravedad. Podemos tener heridas superficiales. De repente, ¿quién no nos ha pasado que cuando estamos agarrando de repente papel, cuando estamos agarrando materiales en sí de librería, puede ser que te genere ese tipo de cortes por estar pasando hojitas muy rápidos? Puede ser que te dé ese tipo de heridas a nivel del dedo. Y bueno, técnicamente es un sangrado muy despacito a nivel de ese dedo y acá creo que también lo van a sacar muy bien. Este tipo de presentación de lesión, si el sangrado es bien despacio, escaso, ¿recuerdan cuál sería su fuente? ¿Sería una vena, una arteria o un capilar? ¿Cuál de los tres? Muy bien, Jenny. Muchas gracias, Lisette. Así es. Ya estamos más preparados. Gracias, Alejandro. Entonces, estamos frente a un ejemplo donde el sangrado es más por origen de capilares. Exacto. Entonces, ha afectado sobre la piel. Puede ser causado, como les vuelvo a mencionar el ejemplo, por agarrar hojitas. Incluso cuando estamos en cocina, queremos abrir una que otra bolsa, también, o fricción con estas superficies. Ahora, por este otro ladito, ya, bueno, esta herida, como logran apreciar, incluso les voy a acercar un poco más la imagen. Nótese que es mucho más invasiva y es un poquito más tediosa. Tenemos la herida penetrante, que implica la pérdida de la continuidad de las capas importantes de la piel. Hablamos de epidermis, dermis y de tejidos u órganos más profundos. Pero en este caso, a nivel de la cara, exactamente a nivel tanto, digamos, el cachete, tenemos epidermis, dermis y la zona de los tejidos importantes en este lado. Entonces, si logramos ver,
véase que la parte superior, bueno, tiene un tono un poquito más como que amarillo, si logran ver algunas partecitas por aquí y por acá. Y justo les decía, a veces, no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia por ver alguna situación donde ven el corte a nivel de la cara a alguna persona y aprecie justamente las aberturas de las capas que se ven con mayor claridad justamente en la cara. Y por ahí se ve mucho más marcado en relación a la dónde está la capita de la grasa. Y Dios, es como que una situación algo desesperante, ¿no? Y quiera uno que no tenga que pasar por esto, porque lamentablemente ese tipo de presentaciones por cortes a nivel de la cara, el proceso tanto de curación, tanto de incluso el tener la oportunidad de que una persona con experiencia te pueda hacer la sutura en la cara, es incluso tanto de suerte que alguien lo maneje muy bien, porque si esa cerrar, el efecto de cerrar, de poder suturar, la piel no salió tan bien como queremos, va a quedar huellas, ¿no? Va a quedar tipo como un cortecito eh, que es mucho más notorio cuando estamos frente a frente con alguna otra persona de forma física, pues hay casos que lamentablemente no les fue muy bien y ha generado que la raya sea extensa y lamentablemente mucho más para casos de adolescentes. Esto implique pues a afectar a la parte emocional de ellos, donde le ponen apodos, donde le pueden poner algún que otro calificativo y esto influye en la parte emocional de la persona. Entonces, pero igual hay que tener mucho cuidado y como ustedes han podido ya ver parte del manejo de la clase tanto anterior como parte de ahora, que les enfatizo es que tratemos de emplear solo las medidas necesarias, no utilicemos otras cositas que puedan irritar como alcohol, agua oxigenada, eh, yodo, sobre todo en esta zona de la cara, porque el poder recuperar la piel que ha sido cortada es mucho más tedioso y hay que tener bastante cuidado otra vez. Bien, vamos a seguir viendo más imágenes acá. Ahora, bueno, tenemos clasificación por elemento que lo produce. Bien, vamos igual a detallar cada uno de estos puntos. Logremos primero apreciar parte de la imagen, cada uno de estos escenarios que estamos viéndolo aquí, y vamos a ver la clasificación. Muy bien, en esta clasificación comenzamos por ejemplo, ver la primera foto, bueno, donde técnicamente está tapado a nivel de los ojos por efectos de seguridad, de protección, donde hablamos de una herida cortante o tanto incisa que va a ser producido por objetos con un borde afilado. Como podrían, como el ejemplo anterior, producido por un cuchillo, un bisturí o un vidrio, y sus bordes suelen ser usualmente cortes limpios, lineales, tanto definidos. En relación a lo que es provocado por una punzante, son por objetos con punta, pueden ser tipo clavos, por ejemplo aquí, véase cómo está, solo es un punto definido específico. Entonces clavos, agujas, punzones, aunque la abertura en la piel puede ser tanto más pequeña y suelen ser en realidad tanto más profundas. El riesgo principal es que pueden dañar órganos internos. Créanme que da bastante miedo apreciar este tipo de presentaciones como esta en áreas del tórax, en áreas de la caja torácica, es decir, la zona de la espalda, la zona del pecho, ver ese tipo de presentaciones o en la zona del abdomen, porque por anatomía recordamos qué elementos principales para que funcione nuestro cuerpo necesitamos tenerlo lo más estable posible. Y si tenemos esto, pues que involucre posiblemente a daño a la espalda,
podríamos pensar, sobre todo en la espalda superior, a nivel del hombrito atrás, ese huesito gancho que se mueve. Entonces, ese detalle es porque estamos también aquí cerca de la zona de los pulmones. Imagínense si hay un daño, hay perforación, puede haber netamente una punzada directa a la zona donde tenemos los pulmones. Puede ocurrir una hemorragia, literalmente, todo súper rápido. Pero incluso si se da la zona de la parte superior, tanto a nivel abdomen, tenemos órganos también sumamente importantes que desencadenarían también un fallo directo. Entre ellos tenemos pues ahí la zona del hígado, del estómago, del vaso, el páncreas, corazón. Entonces, técnicamente son zonas que no queremos netamente que surja ningún tipo de heridas, sobre todo las tanto punzantes. Entonces, hasta incluso si hay ese daño, pues se va a introducir, perdón, bacterias que tienen mucho más alto riesgo, sobre todo si de repente es producida por un elemento tipo metálico, entonces mucho más al riesgo de alto riesgo en tétano. Vamos con el otro caso en relación a una cortopunzante, que es una combinación, digamos, de los dos casos anteriores. Es cortante y es punzante a la vez. Entonces, es causada por objetos que tienen punta y el filo a la vez, como podría ser un puñal, navaja, tijeras, y tienen profundidad y penetración, pero también un trayecto de corte, usualmente como el que estamos viendo por acá. Es tanto punzante, pero también es penetrante. Ingresa como fuera, como mencionamos, un puñal, una navaja o unas tijeras. Ahora tenemos la famosa lacerada, también, que es tanto más frecuente, que es por objetos de bordes dentados, irregulares o por desgarro como alambre de púas. Puede ser por sierras, por mordeduras, y los bordes de la piel quedan deshilachados, como que súper destrozados, irregulares, y suele haber destrucción de tejido alrededor. Por ejemplo, aquí vean cómo quedó el dedo. Pudo ser producto, por ejemplo, por una mordedura. Véanse cómo quedó el impacto del desgarro que se dio, lacerado en este caso. Lo otro por armas de fuego puede generarse aquí también, causado por el impacto de un proyectil tipo bala, suele presentarse en el orificio a nivel de la entrada. Generalmente es pequeño, es tanto circular, con una pequeña exposición de quemadura o tatuaje, pólvora, si es muy cercano al impacto, y un trayecto interno de destrucción que se va dando, y a veces hasta un orificio de salida más grande y más irregular. Por ejemplo, este ejemplo, miren cómo generó el impacto tan cercano, fue al lado del 100, justamente la explosión que se da al nivel del ingreso del proyectil. Ahora hablamos también de abrasiones, tipo raspones, escoriaciones, donde parte de esta superficie, si vemos parte de la zona superficial de la piel, es causado producto por una fricción, por un roce contra una superficie áspera. Por ejemplo, si nos hemos caído sobre la zona de la pista y nos ayudamos a protegernos con la palma de la mano, ¡pum! Y eso solo genera un raspón, una pequeña inflamación. Entonces solo se pierde la parte de la capa más externa de la piel, y la parte interna como que queda así adolorido, enrojecido. Suele, claro que sí, por eso doler bastante debido a las terminaciones nerviosas expuestas, pero el sangrado es como que de forma leve, pero genera estos puntos rojitos que se dan aquí, nivel del impacto, ¿no? Incluso vemos que la zona de la mano está un poquito más sucia justamente por el impacto contra el piso. Por aquí, en relación a la avulsiva, es una herida donde se produce ya un desgarro, desprendimiento total o parcial de una porción de la piel o tejido subyacente. Por ejemplo, a nivel de la oreja.
o un trozo de cuero cabelludo que queda colgando y se desprende posterior a un accidente. Una herida donde hay un desgarro o desprendimiento total o parcial. Lamentablemente, también tiene ese tipo de presentaciones tanto expuestas. Por otra parte, tenemos la contusa. Y en la contusa, hay, por el impacto de un objeto romo, es decir, sin filo, sin punta, puede ser por una piedra, un martillo, un puño o un tubo, que no llega a romper la piel, pero ha dañado los tejidos internos, ha roto los vasos sanguíneos y ha causado hematomas, moretones. Y estos definitivamente por los hematomas y moretones ha causado dolor. Si la fuerza incluso ha sido tanto el impacto, puede romper la piel de forma irregular, una herida tipo contusa cortante. Por ejemplo, sería como el impacto que se da aquí a nivel de la cara. Miren cómo ha logrado generar la fuerza del impacto, el desgarro a nivel de la piel. Ahora también hablándose de la amputación, por este otro ejemplo, es la pérdida de la separación o completa de una parte del cuerpo, generalmente de una extremidad o de un dedito. Por ejemplo, aquí ha habido este tipo de amputación a nivel de la mano. Véanse que las porciones del dedo no están completas. Entonces, tiene ese tipo de características que de repente es más usual cuando hay accidentes por manejo de pirotécnico, sobre todo. Y lamentablemente aquí por aplastamiento, véanse cómo es la presentación un poco más marcada, que ocurre cuando una parte del cuerpo queda comprimido entre dos superficies pesadas o rígidas y ha provocado un daño severo a nivel muscular. Como vemos, los músculos incluso queda más aplastado, tanto óseo, puede romper también la parte ósea y de vasos sanguíneos, que en este caso va a comprometer gravemente la circulación. Tiene que ahí intervenir netamente a un manejo tanto quirúrgico, porque hay el aplastamiento de estas tres estructuras principales. Probablemente tenga que colocar injertos, claro que sí, para poder hacer la recuperación próxima. En casos de que no hay medidas necesarias, lamentablemente van a tener que amputar la zona afectada. Bien, hasta este punto con los ejemplos y las imágenes un poco impactantes, lo siento, pero son necesarios para conocer la realidad de los tipos de heridas según el agente causado. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro entre los ejemplos de las imágenes y lo mencionado? Recuerden que si igual hay alguna cuestión, alguna acotación, comentario, lo puedan hacer con normalidad. Tienen aquí el chat disponible, es una sesión en vivo, así que mucho más para ustedes. Igual si hubiera, por favor no duden en comentar. Vamos a ver aquí, ahora en caso de clasificación según el mecanismo de acción. ¿Quién lo provoca? Un poquito hemos visto según la idea anterior, quién es el que podía producir el tipo de agente. Y bajo este ejemplo, vamos a ver según el mecanismo de acción. Tenemos, por ejemplo, aquel provocado con arma blanca. Es una combinación, recuerdan el punto anterior, corto, punzante, corta y punza, entre dos. Entonces, lesiones producidas por estos instrumentos de cortante, punzante, corto punzante, tipo cuchillos, navajas, entre otros. Y en la imagen justamente estamos logrando apreciar heridas lineales, rojas y tanto de bordes limpios a nivel de la piel. En relación a las de arma de fuego, lesiones ocasionadas por el disparo de un proyectil a través de la fuerza de deflagración de la pólvora.
como en este caso. Lamentablemente, si recordamos por acá, también tenemos órganos tanto importantes. Por aquí puede incluso presentarse a nivel de donde están los riñones. Y acá tenemos sistemas óseos importantes a nivel de la cadera. Entonces se observa parte de esta imagen, en la zona afectadas a nivel del abdomen del paciente, se aprecian dos orificios circulares característicos de una entrada o salida de un proyectil. Ahora, si fuera por un objeto contuso, sobre todo cuando aquello es generado por un golpe, un enfrentamiento, que lamentablemente hasta si no fuiste parte del enfrentamiento, pasaste por ahí y justo el impacto a nivel de la frente. Entonces, ¿qué es? Este tipo de lesiones provocadas por el impacto de un cuerpo romo pudo ser producido por piedras, palos, puños, incluso un esfuerzo tanto físico, por el impacto, en este caso por el choque que le ha producido. No tiene filo y dañan por la fuerza del golpe. En esta imagen se muestra justo donde un hombre tiene este fuerte traumatismo y herida abierta con hematoma en la frente justo debido por el impacto fuerte que ha tenido. Ahora por acá tenemos por mordedura de animal. En este ejemplo es por un caso mordedura de perro. Lesión de origen biológico que netamente provocado por los dientes del animal, ¿no? Que va a combinar mecanismo de punción, como que es decir, el generar, dejarle huellitas como de dientecitos, la punción, desgarro, laceración, contusión y además tener el riesgo adicional. El riesgo adicional de tener una infección bacteriana o transmisión del virus, como lo que sería la rabia. La rabia también es una situación muy compleja que no quisiéramos que suceda, sobre todo si no tienes este manejo pronto, aunque parezca de repente una tipo, digámosle, un tipo de patología no tan mencionada, o no, de repente que no hay muchos casos, pero cuando se da, te imaginas cómo es como tener hasta fobia, hasta miedo a tomar agua, si estuviéramos bajo una situación semejante. Entonces, bien, puede darse también por agentes químicos como esta fotito, provocado por el ácido sulfúrico. El daño que genera son por quemaduras, destrucción de tejidos vivientes que son causados por el contacto con sustancias corrosivas, ácidas o alcalinas fuertes. Ejemplo de esta imagen es un agente químico que otra vez se dio por un ácido sulfúrico. Se muestra la extensa quemadura, como ven, este color distinto que se da aquí, de un color rojo vivo e irritado en la pierna debido al contacto con el ácido. Ahora aquí, este otro ladito, agente térmico. ¿Quién no ha tenido ese tipo de lesiones? Sobre todo cuando nosotros a veces estamos con, digamos, de repente estamos frente a casos que estamos queriendo ayudar en casa, hemos de repente utilizado la plancha y hemos tenido este tipo de quemaduras. Cocinando, sí, cocinando. En mi caso, de manera personal, me ha pasado más cuando he utilizado la plancha y justo me olvidé, ¿no? A veces por confiar pegamos parte de la mano y nos quemamos de forma involuntaria. Y bueno, esto por agentes térmicos, sí, yo sé que después va a generarnos como bolsitas de agüita y queremos reventarlo, pero no, por favor, porque son también como una manera de protegerse, es una forma de generar, digamos, como el pequeño plasma, una bolsita que nos va a permitir que no entren nuevos agentes externos que nos infecte la herida. Entonces, en esta fotito hay una quemadura clásica en el dorso de la mano con la formación de esta famosa ampolla o eritema debido al producto del calor que se dio aquí presente. Vamos a ver más fotitos. Entonces, ahora pasamos a otro escenario. Pasamos a otro escenario donde hablamos de esguinces. Yo sé que sobre todo hablando de esguinces, igual de repente estamos, digamos, en base a los ejemplos donde
hay un grupo reducido de personas que de repente tienen la hiperflexibilidad de su cuerpo. Es decir, ¿no? De repente hay personas que te dicen, mira, yo puedo doblar mi mano así, yo puedo flexionarme así, y hacen tipo de piruetas que a simple vista o incluso hasta en circos o otros eventos, pueden ellos flexionarse mucho más allá de lo que creemos. Incluso claramente nos sorprende, decimos como que, wow, ¿cómo fue que lo hizo, no? Pero hay personas que no pueden hacer ese tipo de flexiones y hay veces se quieren sobreexigir, quieren sobreestirarse y lamentablemente terminan pues generando pues a esto que vamos a entrar, que vamos a decirle como esguinces. Este sobreesfuerzo lamentablemente también podría darse bajo ejemplos tipo hay torceduras a nivel, de repente hicimos una caminata, un trekking, en el cual pues ha provocado que la torcedura pisé mal o pisé una piedrita y ups, como la imagen de aquí, se torció el pie. O a veces solamente el impacto nos puede provocar como que un dolor muy fuerte, ¿no? Como que decimos de repente, digámosle coloquialmente. Decimos tipo, uy, sí, me produjo un conejo, sonó mi hueso, pero el dolor fue solo un rato, de ahí pasó, de ahí como que ya volví a la normalidad. En personas más mayores, probablemente ellos, si tuvieran este tipo de esguinces, incluso la zona de sus piecitos se puede hinchar, se puede poner como que rojizo, morado, toda esa zona afectada y claramente van a tener que llevar antiinflamatorios, colocar puntos fríos y posteriormente, no tan exagerado, pero sí necesario, el poder hacerse una placa con rayos X. Entonces, bien, sobre todo porque no van a poder caminar y el problema va a tardar un poco más. Versus, al menos yo lo que recuerdo en algún momento cuando hice trekking en una provincia en Lima, fue que estuve caminando normal, bajando unas escaleras, pero pisé un poco mal una grada y me fui a un lado y solamente sentí como el crujido de mi hueso como un conejito y me quedé un buen rato sentada por el dolor, pero de ahí volví a la normalidad, el dolor poco a poquito se fue desapareciendo. De repente, ven, algunos de ustedes también tienen ese caso, también han pasado, en algunos de repente se le han hinchado toda la zona del tobillo, entonces tenemos lamentablemente distintos escenarios aquí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que va a provocar? Porque va a haber una sobredistensión, un estiramiento mucho más allá de nuestras capacidades normalmente. O, en el peor de los casos, puede haber una ruptura total de esos tejidos, que en estos tejidos pues se estabilizan. ¿Quiénes nos referimos? Nos referimos a los ligamentos y o tanto la cápsula que recubre en esta zona para poder hacer la flexión, para poder mover. Entonces, esto ocurre, como menciona aquí, hay una articulación que se esfuerza mucho más allá de sus límites anatómicos normales. Ustedes pueden extender su mano así, pueden subir, pueden bajar, subir y bajar, pero de repente en algún momento en TikTok o de repente en alguna red social han podido observar algunas que otras personas que doblen de forma retrógrada de esta palma de la mano pegada de repente a la zona del brazo, de repente lo han pegado totalmente aquí, han estirado, entonces como que eso nos sorprende y no sienten dolor, es lo peor, ¿no? Entonces, bien, a esto más o menos nos vamos a basar en relación al esguince, vamos a ver más fotitos. Y también tenemos grados, igual aquí vamos a repasar, porque es más o menos en base a la descripción que le vengo mencionando. Tenemos aquí la de primer grado, también conocido como entorsis, eso es parte de su otro tanto nombre. Son distensiones parciales del ligamento que no ha implicado ruptura ni desprendimiento. Más o menos bajo la experiencia, el ejemplo que puede que de repente estuvo caminando, se hizo como que caer, pero solo sufrió un pequeño dolor.
pero a largo plazo, sobre todo más parte en adultos mayores, que es más frecuente, hay la aparición de esta sobreextensión y genera este tipo de presentación a nivel de la planta del pie, la parte superior, como que más moradita. Ahora, en el caso de segundo grado, acá dice ruptura parcial o total de los ligamentos. Los síntomas que puedan generarse son movimientos articulares anormalmente amplios, es decir, si mi planta del pie era así normalmente y yo cuando quiero mover un poquito para abajo siento mucho dolor. Si yo quiero mover un poquito más para arriba, también siento mucho dolor. O incluso quiero mover los deditos de mi pie y también siento mucho dolor. Entonces, a esos movimientos, de repente, incluso así viéndolos, no, este caso ya necesita ir mucho más allá. Es decir, necesitamos ayuda profesional que revise nuestro caso, que nos envíe un examen de imagen y poder ver qué pasó internamente. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo así te produciste este tipo de lesión? Bueno, estuve caminando, pisé mal y me generó este tipo de situación. Sorprendidos, entonces vamos a solicitarte una plaquita o vamos a solicitarte una ecografía de partes blandas para poder apreciar si hubo ruptura parcial o total del ligamento, que es necesario para poder apreciarlo justamente. En el tercer grado hay ruptura completa. Aquí es completa como tal cual. Hay incluso puede ser completa del ligamento adicional al arrancamiento óseo, también que haya afectado hueso. Y las rupturas grandes pueden causar luxación articular por pérdida de congruencia en ese lado. Entonces como que se ve mucho más enrojecido, la zona mucho más hinchada y tiene ese aspecto, ¿no? Como que, oh cielos, me imagino el dolor que ha tenido que producirte en el momento que se generó este problema. Entonces, repasando, en el primer grado son mayormente conocidos con el nombre de entorsis, pueden ser rupturas parciales del ligamento. En el de segundo grado es parcial o total, bajo esos dos escenarios. Y en el tercer grado sí es ruptura completa. Adicionalmente puede también afectar a nivel óseo. Y mayormente de los casos hay afectación ósea, pero es decir, hay una ruptura de hueso, digámosle en estos términos sencillos, pero es un poco, digamos, es más para casos internos. Hay rotura de hueso, sí, pero es por dentro, no, el hueso no se ha salido fuera de la piel, algo así. Vamos a ver acá. Entonces veamos en una situación de luxación. En caso de luxación, veamos acá. Hay una lesión cápsulo-ligamentosa donde parte de estos extremos articulares han perdido su contacto. En términos más sencillos, quiere decir, si yo tengo que mi brazo, la zona del brazo en sí, antebrazo y la zona de la palma de la mano, tiene esta continuidad normal, tiene esta forma recta, no que esto hundido, no que esto movido a un lado ni otro lado. Cuando hay una luxación, de repente en la zona de la mano se movió para un extremo, o la zona del antebrazo está caído, está girado hacia otro lado. Entonces a eso le decimos que pierde la continuidad normal de lo que se debería observar. Y se van a clasificar en simples, sin fracturas, que hay ese movimiento inusual de la zona del brazo, pero no hay fracturas, solo se ha movido el hueso de repente con ese término, o complejas, donde sí implica fracturas asociadas. Y aquí tenemos que ver en otras imágenes justamente este ejemplo, para entenderlo mejor. Tenemos justamente aquí un caso. Hay luxación abierta y hay una luxación cerrada. Primero observemos, por favor, las imágenes que estamos aquí apreciando.
Bien, en estas imágenes, por ejemplo, vean el impacto tanto de la luxación abierta, cómo es que se da, miren, a nivel de la zona tanto del tobillo, toda la parte gordita del huesito que sentimos ha salido totalmente afuera, ha salido el hueso hacia afuera. Y en la cerrada es como le daba el ejemplo, si mi brazo es recto, yo puedo hacer ciertos movimientos, no me abro una sobreextensión ni para arriba ni tanto para abajo o que genere tanto dolor. Pero aquí sí se aprecia muy bien un caso indistinto donde el pie se ha movido de su espacio habitual, de su formación habitual, incluso lo corrobora mediante unos rayos X. Entonces, igual para esos casos, distintas formas de poder manejarlo y el mejor lugar donde le van a poder darle la mejor atención va a ser parte de un centro hospitalario. Veamos aquí. Ahora tenemos tantos tipos de luxación. En tipos tenemos acá parte de lo que es la traumática, que es tanto la más común, causada por un trauma intenso. Hablamos de la habitual, como vemos aquí. Habitual se le dice porque hay inestabilidad posterior del hombro. Es decir, tu huesito del hombro, tú lo tienes en ese momento, si nos paramos recto, tenemos la zona del hombro sumamente tranquila, ¿no? Estable, en línea recta, pero de repente por ahí algún deporte de fuerza involucró que esto del hombro se moviera para atrás y en la parte de la porción del músculo para adelante y genera este efecto tipo irregular. No hay una estabilidad a nivel del hombro. Por este otro lado, si hablamos también en una luxación, por ejemplo, tanto congénita de la cadera, el radiólogo en este caso para el estudio de luxación congénita de cadera. Puede darse también, claro que sí, y esto tiene otros términos muchos más extensos, sobre todo si ha recibido estudios, hemos visto de repente alguna forma característica en la zona de la cadera o de los huesos de alguna que otra persona, y sobre todo si es fuente congénita, que puede ser origen por el nacimiento, pues esto definitivamente va a tener que llevar, digamos, algún tratamiento con un especialista correspondiente de igual forma. Lamentablemente, si es tanto antigua o inventarada, quiere decir las ortopédicas, que sobre todo son más empleadas para casos que ya ameritaron paso con el especialista, que netamente también están las patológicas, que sobre todo es decir, cuando ya han tenido un diagnóstico, por ejemplo, el que es más conocido en relación a una artritis o una osteoporosis. Lamentablemente lo que se va a apreciar a nivel de imagen va a ser como un desgaste. Si nosotros teníamos de repente la imagen de una placa, una imagen donde las zonas blanquitas son las zonas óseas y las zonas negritas usualmente son zonas líquidas o zonas comprometidas por músculos. Pero enfoque de rayos X es que las zonas blanquitas, sobre todo lo que logramos ver por aquí, y tienen que tener un color continuo, un color uniforme. Es como cuando un pequeño está aprendiendo a pintar y le decimos, pinta bien, por favor, pintemos bien todo el contenido, toda la imagen. Y el pequeño, como que de repente, como estamos aprendiendo a pintar, va a pintar, pero algunos puntos más fuertecitos, algunos puntos más espaciados, o no lo va a pintar completo. Algo así es como se aprecia dentro de una imagen de artritis por rayos X. Hay esas inflamaciones prominentes y adicionalmente si la persona tiene osteoporosis, hay una descalcificación ósea, entonces los huesitos ya no se ven totalmente blanquitos como se deberían apreciar. Hay esos espacios, como les doy el ejemplo cuando el niño recién aprende a pintar. Entonces igual, vamos a ver acá. Entonces, por otro lado, bajo un ejemplo de fracturas, cuando ya viene otra fuerza externa y nos involucra a hacer movimientos que de repente pueden hacer un sobreesfuerzo en nuestras capacidades.
hay esta presión directa que el hueso pues se supera, en este caso la resistencia, entonces se quiebra, se rompe y cualquier tipo de ruptura, sin importar su tamaño, se va a llamar fractura. Va a tener esa definición. Entonces las fracturas pueden darse porque de repente, digamos, un adulto mayor ha sufrido una caída o probablemente, lamentablemente también puede darse por efectos de violencia física, golpes fuertes, movimientos bruscos, tantos de torsión o de contracción, eh, que da, sobre todo otra vez en pacientes que son de tercera edad, sobre todo es más tedioso, hay que tener más cuidado. A veces ellos pueden tener caídas, no nos avisan y lamentablemente cuando estos huesitos, digámosle, un ejemplo, si mamá se cayó, mamá tiene 55 años, se cayó de su cama, eh, esta caída, así ella se haya ayudado con su dedito, con su codo, con su pierna, para no recibir el impacto tan fuerte, sobre todo a nivel de la cabeza, pues pudo haberse generado una fractura, así sea una pequeña fractura a nivel de los dedos, de los pies, a nivel de las manos, a nivel de las piernas, pero de repente, ¿no? Por decirte, no, ya me está pasando el dolor, no me duele, pero yo sé que tú hoy día de hoy has comprendido lo importante que es ver los moretones en la piel de las personas. Sé que has aprendido a diferenciar cuándo es de primero, segundo, tercer grado y lo que involucra los grados, qué zonas importantes se han dañado en base a los grados. Entonces, bien, te digo esto porque he pasado por experiencias donde lamentablemente, sobre todo, la fractura se dio a nivel de los dedos del pie, mujer adulta mayor, y la zona del piecito, a veces como no querer avisarte, a veces sobre todo pacientes diabéticos, tienen esta tendencia de repente a que, digamos, el umbral del dolor no lo sienten tan marcado. Entonces, generó una fractura, no te avisó, ese huesito que ves inestable, que está en la foto, um, probablemente bajo que el cuerpo es tan sabio, ha tenido que generarse una, digamos, se ha tenido que sanar por sí solo. Se ha tenido que pegar de la manera como lo ha tenido posible. Y el hueso se sanó a su forma, a como estaba doblado en ese momento. Lamentablemente, si el hueso cicatriza o sana, como vemos en la foto, inestable, pasan 2 meses, 3 meses, va a caminar y le va a doler. De repente las primeras semanas por el umbral del dolor, por el impacto, más aún cuidadosamente hay que tener en casos de pie diabéticos, eh, más aún por esos casos. De repente no lo van a sentir tanto, pero cuando esto cicatriza y cicatriza mal, el hueso se pega mal, pues ahí sí, posteriormente va a haber el impacto marcado. Y bueno, en esos casos, pues, o bien se, o bien te dicen, o bueno, vas a tener que aprender a vivir con ese dolor, tomar antiinflamatorios, o vas a tener que someterte a una cirugía donde van a tener que volver a mover ese hueso y volver a pegarlo en su lugar. Créeme que puede ser mucho más doloroso hacer lo segundo. También convivir con el dolor, también no se lo deseamos a nadie, no queremos que nadie conviva con dolor, pero sí que estemos precavidos cuando ustedes ahora han aprendido a identificar de acuerdo a los grados que involucra la presentación de estos moretones, de estos rojeces a nivel de la piel. ¿Ok? Entonces igual les quería precisar esto en relación a fracturas. Entonces aquí igual un repaso en relación a las imágenes. Fractura abierta. Miren, esta es una fractura abierta a nivel de la tibia. Aquella es en la que el hueso fracturado queda expuesto y visible a simple vista. ¿Qué tal impacto es el que se va generando? Y fractura cerrada. Véanse que en este caso parece ser una situación de una mujer o un hombre adulto mayor, donde se ha movido, vean la estructura a nivel del brazo. Pudo ser provocado por un accidente de tránsito,
como que de repente lamentablemente puede ser provocado por alguna caída o algún impacto por violencia física. Entonces, no, en este caso, sobre todo la fractura no comunica, ¿no? Hay esa discontinuidad presente, está inestable, no debería estar así. Yo sé que a veces van a decir hay que ir al huesero, pero no. Recuerden que ahí nosotros tenemos puntos estratégicos que sobre todo involucran a vasos, venas, capilares, articulaciones, ligamentos, etc., que todo está en una zona muy compuesta. Ahora, si hablamos de localización, tenemos la fractura epifisiaria, que usualmente tiene este nombre cuando se da a nivel del dedito. En esta imagen estamos viendo a nivel del dedo. Hay esta pequeña discontinuidad, toda esta pequeña presentación, tanto un poco más distinta. Y cuando decimos diafisiaria, está ubicada a nivel tanto de las diáfisis, tanto la ubicación a nivel de los deditos, nada más que tiene que decir. Parte de la diafisiaria, igual vamos continuando con la línea y vamos a ver parte de la diáfisis, este corte que se va dando a nivel de la zona tanto del antebrazo. Vean la descontinuidad y una foto en la parte superior. Igual esto lo ven mucho más en cuestión cuando les van a mostrar placas de rayos X. Yo sé que lo van a poder reconocer inmediatamente cuando hay este tipo de fracturas, porque este corte está alejado. Ahora aquí en clasificación hablamos de transversal, cuando la fractura es perpendicular a lo largo del hueso. Tenemos aquí una transversal. Véanse que la parte, si vemos todo en línea, ahí está discontinuidad justo por acá. Es perpendicular, continuado a nivel del hueso. Si hablamos de la oblicua, como en cortes de curvas, la fractura forma tanto diferente a un ángulo de 90 grados en relación con el largo de este hueso. Vean qué parte genera cortes tanto oblicuos como cortes en aspas. Y hablándose de las longitudinales, la fractura sigue la dirección a lo largo de aquí, del eje del hueso. Puede continuar desde acá arriba y venir como rajaduras, como tipo de pared, rajaduras posterior a un sismo. Entonces se va dando este tipo de presentación como en forma de X y continuando la rayita a lo largo de la pared, muy semejante a esta presentación en relación a fractura longitudinal. Entonces, ahora bien, vamos a la parte aplicativa en la cual vamos a mencionar lo siguiente. Yo sé que igual, de acuerdo a las fotos que hemos logrado apreciar, gran parte nosotros no podemos intervenir, solo vamos a intervenir en algunas opciones específicas, pero nos tenemos que asegurar que de por sí asegurar el área, hay que evaluar sí o sí signos vitales, sea cual sea el tipo de fractura. No intentemos alinear el hueso, no hay que llevar al huesero, por favor, porque vemos que otra vez es de vital importancia la recuperación en la medida de lo mejor posible, del que el hueso esté en su punto normal, sin afectación a otros lados. Hay que inmovilizarlo con férula, lo van a tener que ya emplear dentro de un centro hospitalario, o si tenemos alguna tablilla, palito, si estamos en un lugar deshabitado, sobre todo, unas tipo de tablilla, palitos necesarios para lograr que no se mueva esa estructura, lo podemos atar con alguna cinta, alguna pita, algo necesario alrededor con el fin de inmovilizarlo. Hay que aplicar hielo envuelto en la tela y de esta forma pues vamos a ayudar que también no surja que se inflame mucho más de lo habitual. Y de ahí posterior a trasladar hacia un centro de salud. ¿No? Voy a Hola amigos y amigas, este mi nombre video. es Felipe López, soy enfermero intensivista. Ya teniendo unos rayos X de cómo está la fractura, ya sea que vaya a ocupar cirugía o si... Entonces, igual le enfatizo esta parte. Ya teniendo rayos X, uno recién puede hacer lo que puede hacer, ¿sí? Entonces voy a ponerlo en la parte donde dar las indicaciones, más o menos por acá. Nosotros con nuestro mismo brazo hacer una férula así,
De esta forma, yo estoy evitando que No el hueso mueva. se siga moviendo y yo estoy formando una férula anatómica con Estamos el en el mismo paso cuerpo de mío, ¿ok? inmovilizar. Podemos aflojarle el zapato de una forma muy cuidadosa y quitárselo poco a poco. Obviamente le va a doler, ¿ok? Pero recordemos que se va a dematizar y vamos a batallar más para quitárselo. Es muy importante quitar el zapato porque se va a inflamar o dematizar o hinchar toda la extremidad. Hay que evitar hacer la menor cantidad de movimientos para ocasionarle el menor dolor posible. Siempre verificar el pulso, de la extremidad afectada, porque muchas veces el mismo hueso fracturado va a ocasionar que a lo mejor está ocluyendo parcialmente eh, un vaso sanguíneo como una arteria, entonces puede llegar a sufrir daño por falta de irrigación sanguínea, ¿ok? Entonces checamos pulso, ya quitamos, expusimos la extremidad para observarla, hacemos una breve valoración, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a, con movimientos, son movimientos que no le ocasionen mucho dolor, pero tenemos que corroborar si crepita, ¿ok? Vamos a buscar crepitación, porque la deformidad se va a observar o muchas veces ya va a estar bien inflamado o dematizada el área. ¿Ok? Al momento de ustedes pasar por la fractura, van a ver cómo el hueso cruje, ¿ok? Entonces es una probable fractura, hasta no demostrar lo contrario con unos rayos X, ¿ok? Podemos inmovilizarla, ¿con qué? Por ejemplo, podemos, si tenemos, por ejemplo, una soga, eh, o algún listón, lo que tengamos a la mano, y tablas, se puede inmovilizar con eso. Un palo de escoba, podemos utilizar todo lo que tengamos que sea firme, cartón, etcétera, ¿ok? O con su propia extremidad podemos colocarle una tabla abajo y hacerle y fijárselas bien, pero sería más incómodo y no nos podría ayudar a transportarse ella, ¿ok? La otra sería un cartón común y corriente de lo que ustedes quieran y deseen, que esté un poquito firme y duro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de cubrir más allá de la rodilla, más allá de la rodilla. ¿Para qué? Para evitar que haya este movimiento, pero en la pierna, ¿ok? Envolvemos perfectamente y se pueden apoyar con la pierna de uno mismo. Y aquí podemos nosotros poner cinta, alguna soga o lo que encontremos para fijarla, ¿ok? Ok, entonces como ven hasta ahí ya les está describiendo con lujos y detalles qué otras opciones pueden utilizar, como les había mencionado, cartones, palitos, todo lo que pudieran ser posible. Le coloca el Vamos a listón, inmovilizar como a la persona tratan aquí de tranquilamente. cerrarlo para poder lograr otra vez hacerle el traslado respectivo en caso que llegue la ayuda suficiente. Y bueno, de aquí va a dar algunas que otras recomendaciones finalmente. Yo les adelanto porque es un video amplio de 12 minutos y otra vez cuando ustedes tengan el material, pienso que van a poderlo verlo con mucha mayor tranquilidad, pero técnicamente lo que resume este video es justamente los puntos que he puesto por aquí. Entonces, tienen más opciones a poder tomar en cuenta dentro del contenido del video para que también esto sea mucho más extenso y ustedes tengan mucho más material. Entonces, vamos a ver si es que logramos aplicar parte del Kahoot. Permítanme un momento. Igual mientras que voy abriendo el Kahoot, ¿hay alguna otra duda, consulta sobre la sesión de hoy que les puedo ayudar a extender o aclarar? ¿Todo claro? Antes de ingresar al Kahoot, voy a compartirles mi otra pantalla. Un momento, ¿ok?
Perdón. Listo, igual ahí les pasé el link de aquellos que pueden ingresar, genial. Si es que no podemos ingresar, no te preocupes. Yo estoy proyectando la pantalla y puedes comentar aquí en el chat del Meet para poder saber qué tal, en qué tenemos que mejorar. ¿No hay preguntas? ¿Seguro que está todo claro? Me sorprende un poco cuando me quedé en silencio y no, de repente hay algo que falta aclarar. Muy bien, nadie más gusta ingresar para dar inicio. Si no pueden, otra vez vamos a poder participar aquí mediante mi pantalla. Vamos a dar inicio, ¿sí? Mientras que vamos avanzando, vamos a ir resolviendo también las preguntas con ustedes para que se preparen para su última evaluación de hoy día. Muy bien. ¿Qué es un esguince? A ver, ¿qué es lo que recordamos de la teoría? Voy a ponerle aquí. ¿Deportiva solo a huesos? ¿Qué creen? Ok, perfecto. Deportiva que afecta solo la parte del ligamento. Muy bien. Bien, Jenny. Vamos a la pregunta 2. Todos estos son síntomas de un esguince, excepto estamos en un esguince, ¿sí? Oh, ¿qué faltó? A ver, ¿qué pusieron? Rigidez articular. Oh, no, si hay rigidez, recuerdan que es parte de que al momento de poder flexionar no podían hacerlo tanto. También había la presentación. Muy bien, Jenny, Liz, están subiendo. Pregunta 3. ¿Cuántos grados de esguince hay? Perfecto, acá también les mencioné. Si pueden. Ah, muy bien, excelente, estoy orgullosa. Sé que les va a ir muy bien ese examen. No me van a defraudar, lo sé, lo están haciendo muy bien. Se caracteriza por la ruptura completa del ligamento. A ver, ¿a qué le decíamos a este punto? Al inicio, no tanto. Al segundo, puede que sí, puede que no. Y el tercero, completamente. Recuerdo que hemos hablado de grados. No, solo marcó una persona. Esguince de tercer grado. Si no pueden marcar, recuerden que podemos escribir aquí en el Meet, por favor. Estamos jugando solo 3 personas. ¿Cómo van a Edson, Angelina, Betsy, Ever, Isa, Harumi, Lizette, Liz, Jenny? Usar el chat para poder participarse.
Oh, acá está peleado. ¿Qué pasó? Esguince de primer grado se caracteriza por... No, primer grado no hay dolor moderado. Recién está iniciando, ¿recuerdan? Recién está tratando, de repente incluso hasta pues después caminar con normalidad. Pero sí hay distensión, hay un sobreestiramiento, lo que usualmente tenemos. Bien, Jenny está subiendo. Vamos a ver quién logra el primer puesto en esta última sesión. Ahora sí, ¿qué es fractura? Oh, bien. No es del tamaño del hueso, por favor. No lo vemos tanto por ese lado. El hueso mantiene su tamaño. Lo que cambia es la continuidad de la rajadura. Acuérdate como la línea que forma en la pared después de un sismo, esa línea continúa, pero el tamaño se mantiene. Perfecto, vamos con la pregunta 7. Tipos de fractura. Bien, acá también sí pueden. Sí pueden. Vamos a ver. Estamos continuados. A ver. La abierta o la cominuta. Cominuta es otro ítem, ¿sí? Perfecto, vamos siguiente. Número 8. Muy bien, mira, comprometió la piel. Afectó la piel, ahora sí. Sí pueden aquí, afectó la piel. Es una fractura. Muy bien, excelente. Fractura abierta. Vamos con la 9. Realicen maniobras ante una fractura expuesta. Esto en la parte del video, casi al final también les mencionaba. Genial, excelente, que quedó la idea clarísima. Mover al paciente con lesión en la pelvis. Vamos aquí. Tipos de inmovilización. Hay tanto por adosamiento, por férulas. ¡Hey! Muy bien. Dándole la pista. Muy bien. Vamos con la 11. En la inmovilización del brazo y el antebrazo no es necesario el uso del cabestrillo. Recuerden que el cabestrillo es como una fajita que se coloca desde el hombro hasta el brazo. Y eso ayuda a que no se mueva para que haya la buena cicatrización del paciente. Perfecto, sí es necesario, sí es. Vamos con la 12. Inmovilización de las costillas, se utilizan tablillas o cartón. Es semejante al videito que explicaba a nivel de las piernas. Semejante. Solo que acá te habla de costillas. Ok, estaba reñido. Función del cabestrillo, casi la misma pregunta anterior. Colocarlo para inmovilizar. Se coloca en el brazo y aquí con eso le saqué la respuesta. Perfecto. Muy bien, vamos avanzando bien.
La última pregunta y nos despedimos. Bueno, eso es un poco más de historia. Pueden marcar cualquier alternativa, no se preocupen. Como en relación a lo originario. Ok, perfecto. Un poco de historia igual sí, así es parte de Sinaloa. Muy bien, vamos a ver los 3 primeros puestos con los cuales vamos a sellar estas clases de primeros auxilios. Perfecto, Liz. Un buen merecido tu primer puesto. Muchas gracias también, Jenny, por participar. Espero que les haya parecido ameno la presentación. Y gracias también para Isabel por igual seguir aquí en parte del juego y arriesgarse ahí por más, ¿no? Que ese es el objetivo, que ustedes también traten de aprender de forma más divertida, que no todo sea una teoría muy pesada o engorrosa para este caso. Entonces vamos a poner aquí salir y vamos a proyectar de esta parte final donde vamos a dar el sello de la presentación. Igual darles las gracias a todos ustedes. Espero que estas sesiones hayan sido fructíferas, hayan sido con el fin de poder apoyarlos a ver mucho más allá de lo que implica poder aprender y lo que implica también lo importante de poder ayudar a otras personas con el fin de preservar la vida, cuidarnos mejor y ser más solidarios con nuestras personas alrededor. Muchas gracias a todos por estar aquí, por poder estar acompañándome hasta el final. Y espero que por favor den sus exámenes con el fin de poder certificarse y poder tener digamos, punto donde nos dicen, sí, yo estudié, yo llevé este curso y yo estoy preparado frente a esta u otras situaciones y voy a seguir constantemente capacitándome con el fin de ofrecer lo mejor de mí para otras personas. Ha sido un gusto poderlos conocer. Por favor, quédense todavía. Tienen aquí las indicaciones de la coordinadora para poder dar su examen y certificación. Gracias nuevamente. Espero verlos pronto en algún momento. Ha sido un gusto. Que tengan una bonita noche. Nos vemos muy pronto.